¡Veneno! ¿Qué haces? Buah, tía, lo que me he enterado, que la Jenny está embarazada por el Johnny. ¿Qué? ¿En serio? Pero antes, o sea, el Johnny se había liado con la Susana. Que sí. O sea, que... Hola. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Quieres que te llevemos a la psicóloga del instituto? ¿Se puede? Sí. Bueno, nosotras nos vamos, ¿vale? Ok. Ya puedes pasar. Adelante. ¿Cómo te llamas? Gabriela. ¿Qué te pasa? Es que me hacen bullying. ¿Quién te hace bullying? No lo sé. Son unas chicas que se ve que son mayores que yo, pero me odian. ¿Por qué te odian? No lo sé. Debido a que yo no te puedo ayudar mucho, pues te voy a recomendar una buena psicóloga, ¿vale? Mira, te doy su número. Se llama Blanca Martínez. Y este es su número. Gracias. Pasa. ¿Qué te pasa, hija mía? Es que voy a ir a la psicóloga del instituto. ¿Por qué? Porque hace tiempo que estoy sufriendo de bullying en el instituto. ¿Y te ha ayudado algo? Pues sí, me han dado el número de una psicóloga para que vaya. Vale. ¿Quieres que pidamos cita para Sí. mañana? Sí, por favor. Hija, ¿nos podrías pasar el número, por favor? Gracias. 911-280-472. Buenos días, ¿me puede pasar con Blanca, por favor? Sí, soy yo. Sí, ¿para qué hora sería? ¿Podría ser un poco más tarde, por favor? Es que tengo la agenda un poco apretada. Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Gabriel. Vale, pues muchas gracias por contactarme. Adiós. Adelante. Hola. Buenas tardes. ¿Es usted la señorita Gabriela Sánchez? Bueno, dígame. ¿Quién la ha traído aquí a usted? La psicóloga de mi instituto, no me acuerdo su nombre. Hoy, como es tu primera sesión, vamos a hablar sobre salud mental, ¿vale? Vale. Bueno, voy a poner este tiempo. Espero que te relajes. Mira, te voy a decir una frase que me dijo una buena amiga y que tiene razón. Tener buena salud mental no significa estar feliz siempre. Quiere decir que eres consciente de tus propias emociones y que sabes manejarlas bien, ya sean positivas o negativas. También las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, tristeza o rabia. No tienes por qué sentirte así. También te puedo decir unos hábitos que igual te hacen un poco más feliz. Bueno, alegrarte o distraerte en esos momentos difíciles. Rodearte de naturaleza es un buen hábito. Otro hábito que puedes coger también es mantener relaciones saludables con los demás.
Por ejemplo, salir a pasear con tus amigos. También existe la terapia con animales. Mira. Se llama Connie. También podrías ser compasivo y reconocer tus imperfecciones. Porque mira, es dramáticamente común que al juzgarnos a nosotros mismos adoptemos una postura de enorme rigidez y autocrítica. De esta manera tendemos a imponer a nuestra vida toda una sucesión de obligaciones que realmente no lo son, asumiendo necesariamente el riesgo de sentirnos desdichados y frustrados. Muchas veces en esos momentos de dolor emocional podemos dirigirnos a palabras tan crueles que ni siquiera las dedicaríamos al peor de nuestros enemigos. En las siguientes sesiones irás viniendo las sesiones y yo te iré ayudando progresivamente. Ok. ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta? Sí. Prever la salud mental. Si tienes problemas, habla con tus padres para que te puedan llevar a un profesional. Si te sientes mal, busca ayuda profesional. Stop the bullying, please. Lola, di sus apellidos. Lola Santa Marina Calvi de primero A se merece ¡4! Algo más de nota, porque nos ha ayudado un montón grabando, siendo nuestra camarógrafa espectacular. Así que agradeceríamos un montón que le subieran algo de nota. Así que Inés, por favor, puedes hablar con Marga o para al que... menos 2 positivos. Tomás Forces. ¡Te quedes callada, nena! Rodearte de naturaleza es un buen hábito. Es que vivo en plena ciudad. Bueno, te vas a una floristería. También puedes ir al bosque, ¿no tienes bosque? Es que... mis padres son muy estrictos y no me dejan. Bueno, pues que vayan también tus padres a pasear contigo. Solo se la pasan trabajando. Bueno, siempre puedes, con tu pantalla, pues buscar imágenes de naturaleza y poner música de fondo del mar. ¿No se supone que lo que te ayuda es el oxígeno? Bueno, pues en la terraza, tomar un poco de aire, hacer... Meditar también te relaja. Mis vecinos fuman, no puedo asomarme a la ventana. Pues Ventolín, tía. Te da soluciones y tú Otro... Bueno, aprende a hablar y después grabamos, ¿vale? me ha dicho Dios, ¿has visto, psicóloga? Que la madre de Gaby, ¿qué? No, yo no he sido. ¿Sabes que esto va a salir en las tomas falsas, verdad? Ya han toda la clase. ¿Alguien te conoce en nuestra clase? Sí. ¿Quién? Bruce. Bruce. Vale, ahora vamos a hacer un montón. Toca, 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 más que ya tengo poca, 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 boca, 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 y me vuelve la cabeza, loca, loca, loca. España, mi pecho siente orgullo de ver. Es algo bastante impactante. ¿Queréis helado? Sí. Tú no. Helado, ice cream, chilling, chilling, ice cream. Ay, deja de llamar la atención. ¿Me das helado o qué? Esa es... Quiero helado, Gabriela. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Pero tienes ice cream. Jamón. Jabón. ¿Tienes ice Ah, cream? jamón. ¿Me das ¿De ice qué es? Gabriela, ¿De qué quiero... es? ¿Qué sabor Yo es? quiero. ¿Qué sabor?
¿Tienes helado? En noviembre hice un calendario. ¿Tienes helado, Gabriela? Quiero helado. Dile que... ¿Tienes helado? ¿Tienes helado? No. ¿Tienes helado? Vamos a ir a verlo. Venga. Vamos a por helado. ¿Dónde está? Mira. No tiene... Que vaya mierda, no tiene... ¡Este es el... ¡Hola!